El reloj acababa de marcar las 11:30 de la noche. Cuando Ma terminó su agotador turno de 12 horas en el Hospital General de la ciudad, sus pies la mataban y su estómago había estado creciendo durante la última hora. Solo podía pensar en comer algo caliente antes de volver a casa, a su pequeño apartamento. Los familiares arcos dorados de McDonald's brillaban como un tocino en la noche, atrayéndola del frío aire otoñal. No era exactamente la opción más saludable, pero después de lidiar con emergencias consecutivas y pacientes irritables toda la noche, pensó que se merecía un capricho, además de que era uno de los pocos lugares que seguían abiertos a esa hora en esa parte de la ciudad. Al abrir la pesada puerta de cristal, el olor a patatas fritas y café le llegó a la nariz. Las luces fluorescentes del interior eran casi demasiado brillantes después de la oscuridad exterior, lo que la hizo parpadear varias veces para adaptarse. El restaurante estaba tranquilo, con solo un puñado de clientes nocturnos dispersos alrededor, un par de camioneros tomando café en una esquina, un estudiante universitario con auriculares metidos en su portátil y un hombre mayor con ropa desgastada sentado solo junto a la ventana. Ma se unió a la línea corta tirando. Sacó su teléfono para revisar sus mensajes. Su madre le había vuelto a escribir, preguntándose por qué trabajaba turnos tan largos y cuándo planeaba establecerse. El 24 de mayo era la enfermera más joven de su unidad, y aunque amaba su trabajo, momentos como este, estando sola en un McDonald's, cerca de la medianoche, la hicieron cuestionar un poco sus decisiones de vida. La cajera adolescente parecía tan cansada como yo, pero aún así logró esbozar una pequeña sonrisa. M estaba a punto de pedir su hamburguesa de siempre, un cuarto de libra con pepinillos extra y papas fritas grandes. Cuando la puerta volvió a sonar, el sonido normalmente no le llamaría la atención, pero algo en la forma en que se abrió con tanta fuerza la hizo levantar la vista del teléfono. 3 chicos entraron, probablemente adolescentes, todos con sudaderas a pesar del calor del restaurante. Se reían de algo, pero no de forma amistosa, era el tipo de risa que te erizaba el vello de la nuca. Maya había oído ese tipo de risa antes en urgencias, generalmente de gente que estaba a punto de causar problemas. Se dirigían directamente al mostrador. Ignorando la fila, uno de ellos chocó contra mi hombro al pasar, sin siquiera molestarse en disculparse. Podía oler las bebidas energéticas y el humo de cigarrillo en sus ropas. La parte racional de su cerebro, la parte que había lidiado con todo tipo de pacientes difíciles, le dijo que lo dejara pasar, pero llevaba 12 horas de pie. No había comido desde el mediodía y algo en su actitud arrogante la irritaba. Disculpe, dijo, manteniendo la voz educada pero firme, el mismo tono que usó con una paciencia indomable. De hecho, hay una fila aquí. El restaurante se quedó inquietantemente silencioso. El estudiante universitario levantó la vista de su portátil. Los camioneros se detuvieron en medio de la conversación. Incluso el cajero, cansado, pareció contener la respiración por un momento. No pasó nada, solo el suave sonido de la música pop que sonaba por los altavoces del restaurante y el suave zumbido de las máquinas expendedoras de bebidas. El más alto de los 3 se dio la vuelta lentamente, echándose la capucha hacia atrás lo suficiente para que Mai pudiera verle la cara. No debía de tener más de 19 años, con un bigote fino y una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Sus ojos se encontraron. Suyo y en esa fracción de segundo antes de que alguien dijera una palabra, tal vez se dio cuenta de que podría haber cometido un terrible error. Lo que sucedió. Después se repetiría miles de veces en las redes sociales, se discutiría en los canales de noticias y se debatiría en las reuniones comunitarias, pero en ese momento, de pie bajo la dura luz fluorescente de un McDonald's a las 11:30 de la noche, Mai no tenía ni idea. Estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en ese restaurante. La cámara de seguridad de la esquina parpadeaba con su luz roja, grabando cada segundo de lo que estaba a punto de revelarse. El hombre mayor junto a la ventana dejó lentamente su taza de café. En algún lugar de la cocina, un temporizador sonó.
Su alegre pitido contrastaba marcadamente con la tensión que se acumulaba en el aire. Era otra noche normal en McDonald's, hasta que dejó de serlo. El tipo alto de la cicatriz se acercó un paso a Mai. Su aliento olía a bebidas energéticas y chicle, una combinación extrañamente infantil que hacía la situación aún más inquietante. ¿Qué acabas de decir?, preguntó con voz tranquila pero aguda. Los instintos de enfermería se activaron automáticamente. Ya había tratado con pacientes agresivos antes, y la primera regla era, siempre mantén la calma y la voz firme. Acabo de mencionar que hay una línea, repitió, señalando el espacio. Detrás de ella, todos esperan su turno. Sus dos amigos se movieron a ambos lados de él, creando un semicírculo que le cortó el paso a Mai. Del resto del restaurante, el más bajo de la izquierda sacó su teléfono y empezó a grabar. Fue entonces cuando el estómago de Mai empezó a vibrar. Hoy en día, cuando la gente empieza a grabar, normalmente significa que buscan problemas que pueden publicar en línea. ¡Qué héroe!, el del teléfono dijo, su voz resonando por el restaurante, ahora en silencio. La señorita monitora de línea intentaba enseñarnos modales. Acercó el zoom con su teléfono. La lente de la cámara captó las luces fluorescentes. El cansado cajero detrás del mostrador, que no tendría más de 17 años, se aclaró la garganta. Chicos, quizás deberíamos callarnos. El alto espetó sin siquiera mirarlo. Esto no se trata de ti. Sus ojos se quedaron fijos en Mai. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. ¿Qué más quieres enseñarnos, ya que eres tan bueno diciendo a la gente qué hacer? Mai sintió la placa de identificación de su enfermera presionando contra su pecho bajo su chaqueta. Trataba con pacientes borrachos, drogadictos, familias de luto que arremetían de dolor. Pero esto era diferente en el hospital. Había guardias de seguridad y otros protocolos del personal. Aquí solo era una mujer cansada intentando conseguir algo de comer después de un largo turno. El tercer tipo, que había estado callado hasta ahora, de repente golpeó el mostrador con la mano, haciendo que todos se sobresaltaran. Tal vez. Se cree mejor que nosotros, dijo. Su voz tenía un filo que me puso los pelos de punta. Mírala. Probablemente tiene un trabajo elegante. Cree que puede mandar a la gente. La universitaria de los auriculares cerró lentamente su portátil y empezó a recoger sus cosas. Sus ojos se movían entre el grupo y la puerta. Uno de los camioneros se levantó. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo, pero no se acercó. El anciano junto a la ventana no se había movido en absoluto, pero sus ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba ante él. No creo que sea mejor que nadie, Mai dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Acabo de terminar un turno de 12 horas en el hospital. Estoy cansada, tengo hambre y lo único que quiero es comer algo e irme a casa. Eso es todo por una fracción de segundo. Algo cruzó por la cara del tipo que le había dicho. Sorpresa. Quizás incluso un atisbo de incertidumbre. Pero entonces el del teléfono se rió. Y el momento se acabó. Hospital. ¿Así que eres de esas personas que se creen especiales? Apuesto a que te encanta decirle a la gente qué hacer todo el día. Mai sintió su paciencia. Empezando a deshilacharse, estaba acostumbrada a ser paciente, entendiendo que era parte de su trabajo, pero ahora mismo estaba fuera de servicio, agotada, y estos tipos estaban intentando deliberadamente montar una escena. Mira, dijo, dando un pequeño paso atrás. Me voy, pueden ir a por su comida. Oh, no, dijo el alto, moviéndose para bloquear el paso. Querías enseñarnos sobre líneas y modales, así que enséñanos dónde está todo. Sus amigos rieron disimuladamente. El teléfono seguía grabando todo. La música del restaurante parecía de repente demasiado alta, demasiado alegre para lo que estaba pasando. Las patatas fritas olvidadas de alguien se estaban quemando. En la cocina, el olor se mezclaba con la tensión del aire exterior. Los coches pasaban por la calle. Los faros iluminaban las ventanas,
iluminando la escena en breves destellos. Mi mente repasaba rápidamente sus opciones. Podría intentar apartarlos, pero le bloqueaban el paso hacia la puerta y el mostrador. Podría gritar, pero ¿eso empeoraría las cosas? Llamar a la policía, pero su teléfono estaba en el bolsillo y alcanzarlo podría provocarlos. Pensó en todo el entrenamiento de desescalada que había recibido en el hospital, pero esas técnicas suponían que la gente estaba dispuesta a... Escuche la razón. El tipo con el teléfono dio vueltas buscando diferentes ángulos. Esto va a tener muchas vistas, dijo sonriendo. La enfermera estirada estaba recibiendo una lección de respeto. Fue entonces cuando Mai notó algo que le heló la sangre. El alto había cambiado su peso. Su mano derecha se dirigía al bolsillo. No podía ver qué había dentro, pero su experiencia en urgencias le había enseñado a reconocer las señales de alguien que buscaba un arma. El tiempo pareció ralentizarse. El olor a quemado de la cocina se hizo más fuerte. El vaso de alguien se cayó en una mesa cercana. Los cubitos de hielo se esparcieron por el suelo. El anciano. El hombre junto a la ventana apoyó lentamente ambas manos en la mesa, sin apartar la vista de la escena. Y Mai se dio cuenta de que lo que había empezado como un simple comentario sobre esperar en la cola estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Lo que sucedió después impactaría a todos en el restaurante, incluidos los 3 tipos que creían tener la situación bajo control. Pocos sabían que acababan de cometer varios errores críticos. Primero, no se habían dado cuenta de las cámaras de seguridad de alta calidad del restaurante. Segundo, no se habían dado cuenta de quién era. El anciano junto a la ventana realmente lo era. Y, en tercer lugar, lo más importante, habían subestimado gravemente a la mujer a la que intentaban intimidar. Los siguientes 60 segundos cambiarían sus vidas para siempre. Todo sucedió tan rápido que más tarde, cuando la gente vio las imágenes de seguridad, tuvieron que ralentizarlas para comprender la secuencia de eventos. La mano del cobrador de peajes acababa de meterse en el bolsillo cuando Mai tomó su decisión. Años de experiencia en situaciones de emergencia le habían enseñado que, a veces, la mejor defensa es inesperada. Se rió. El sonido fue tan repentino, tan fuera de lugar en el restaurante lleno de tensión. Seguro que todos se congelaron, incluso el tipo del teléfono lo bajó. Con una ligera confusión en su rostro, «¿Sabes que es gracioso?», dijo Mai. Su voz se oía claramente por todo el restaurante. «Acabo de pasar 12 horas ayudando a un adolescente de tu edad». Entró, pensando que también era duro. «¿Quieres saber qué le pasó?». La mano del tipo alto dudó en su bolsillo. «Cállate», dijo. Pero el tono de su voz se había suavizado un poco. Estaba presumiendo con sus amigos, igual que tú ahora. Terminó con un brazo roto y una conmoción cerebral. Su madre lloró durante horas en la sala de espera. Mamá dio un pequeño paso al frente. Sus ojos se clavaron en los altos. ¿Va a llorar tu madre esta noche? Las palabras impactaron. Lo vio en la forma en que sus hombros se tensaron, la leve ampliación de sus ojos detrás de él. El anciano junto a la ventana se había levantado en silencio, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que sabe exactamente lo que hace. Pero el tercer tipo, el silencioso, no quería perder el control de la situación. Me empujó con fuerza contra el mostrador, enviando una pila de bandejas cayendo al suelo. ¿Crees que eres lista? Él atrapó. ¿Crees que puedes jugar a juegos mentales? La cámara del teléfono estaba grabando de nuevo, capturándolo todo. El tipo silencioso me agarró la placa de enfermera, tirando de ella con tanta fuerza que el cordón se le clavó en el cuello. Veamos quién eres realmente. Señorita heroína. Fue entonces cuando todo cambió. El anciano se movió, como si alguien hubiera accionado un interruptor, cubriendo la distancia entre la ventana y el mostrador en 3 zancadas suaves. Su voz cortó el caos. Como un cuchillo. «Hijo, estás a punto de cometer el mayor error de tu vida». El tipo silencioso se dio la vuelta, todavía agarrando la placa de identificación de Edie. Atrás,
Viejo. Este no es tú. Nunca terminó la frase. El anciano se mantuvo erguido. Ahora todos los rastros de la edad y el cansancio habían desaparecido de su porte, incluso con su única ropa. De repente tenía la inconfundible presencia de alguien acostumbrado a mandar. Tengo 3 cosas que decirte, dijo con voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que todos en el restaurante contuvieran la respiración. Primero, esas cámaras de seguridad. Señaló las esquinas de el techo, son del nuevo tipo HD, tienen reconocimiento facial incorporado. Segundo, la placa de esta jovencita que tienes, veterano, agresión a un trabajador de la salud, delito grave en este estado. Y tercero, sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Pasé 20 años entrenando a las fuerzas especiales antes de jubilarme. ¿Quieres adivinar qué hago ahora? El tipo con el teléfono había dejado de grabar, su brazo bajando lentamente hacia un lado. La mano del alto se había apartado del bolsillo. El tranquilo aún sostenía mi placa, pero su agarre se había aflojado. Entrené a cadetes de policía en combate cuerpo a cuerpo. El anciano continuó, soy muy bueno en mi trabajo. La tensión en el aire había cambiado. Ahora eran los 3 tipos que parecían inseguros los que miraban a su alrededor en busca de salidas. El estudiante universitario tenía su teléfono afuera, llamando silenciosamente al 911. Uno de los camioneros se había movido para bloquear la puerta. Mamá sintió que sus instintos de enfermería se activaban de nuevo, pero de forma diferente, esta vez vio más allá del tipo duro, más allá de la bravuconería, y reconoció algo que había visto innumerables veces en urgencias: niños asustados que intentaban hacerse los mayores tomando malas decisiones que podrían arruinarles la vida. Podemos manejar esto también. Así, dijo, manteniendo el mismo tono profesional. Usó un tono con dificultad. O te vas ahora, devuélveme mi placa y nos vamos todos a casa, o esperamos a la policía. Intentas explicar por qué 3 tipos atacaban a una enfermera después de su turno. Tú decides. El tipo callado miró la placa en su mano como si acabara de darse cuenta de lo que sostenía. El tipo con el teléfono cambió de postura, nervioso. El rostro del alto trazó una serie de emociones: ira, miedo e incertidumbre. Lo que sucedió después se debatiría en redes sociales durante semanas. Algunos dirían que mostró todo lo que está mal con la juventud de hoy. Otros lo llamarían un momento de redención. Las cámaras de seguridad lo captaron todo. El tipo callado colocó lentamente la placa en el mostrador. Los altos susurraron: lo siento. Solo May escuchó al tipo del teléfono, borrando el video con manos temblorosas, pero fue lo que May hizo después lo que realmente cambiaría vidas. Mientras los 3 tipos retrocedían hacia la puerta, ella tomó una decisión que desencadenaría un movimiento por toda la ciudad, una decisión que demostró que a veces las mayores victorias no se logran luchando, sino extendiendo la mano. Esperen, les gritó. Quiero que tengan algo. Nadie en ese McDonald's, ni siquiera el anciano que ayudó a cambiar la situación, podría haber predicho lo que estaba a punto de hacer. May metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó 3 tarjetas de presentación. El anciano la observó con curiosidad mientras caminaba hacia los 3 chicos que estaban paralizados entre la lucha y la huida. Sus zapatos chirriaron ligeramente en el suelo recién fregado, el sonido se mezclaba con el suave zumbido de las máquinas expendedoras de bebidas. Son tarjetas para el centro juvenil donde soy voluntaria los fines de semana, dijo, extendiéndolas. Tienen clases de boxeo gratis, un gimnasio, gente que de verdad quiere ayudar. Miró directamente al tipo alto, gente que no te juzgará por lo que te enfade. El tipo callado miró la tarjeta como si fuera a morderlo. El del teléfono se movió incómodo, pero me dijo que el líder extendió la mano lentamente y tomó una tarjeta. Su mano temblaba ligeramente. ¿Por qué?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué nos ayudarías después?
Fue entonces cuando el anciano dio un paso al frente y lo que dijo a continuación terminaría siendo citado en los periódicos de toda la ciudad. Porque a veces las personas que actúan con más dureza son las que más sufren. Aprendí que en 20 años de servicio metió la mano en su única chaqueta y sacó un papel ligeramente arrugado. Y ya que estamos compartiendo, esta es la dirección del centro de veteranos donde me alojo. Tenemos un programa para jóvenes que enseña disciplina, defensa personal, pero lo más importante, te enseña a ser fuerte sin lastimar a los demás. El restaurante se había quedado completamente en silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar al estudiante universitario que había estado llamando al 911 y terminó la llamada silenciosamente, sintiendo que algo más importante estaba sucediendo. El tipo alto bajó la mirada a la tarjeta que tenía en la mano y luego volvió a mirar a Mai. Empezó y luego se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Mi madre está enferma de cáncer. He estado, no sé, enfadada con todo. Mai sintió que su formación de enfermera volvía a activarse, pero esta vez no se trataba de manejar una amenaza, sino de sanar. ¿Qué hospital?, preguntó con suavidad. En la unidad de oncología del 4º piso del City General, Mai dijo, lo sé. La mayoría de las enfermeras allí son buenas personas. Hizo una pausa y luego añadió, trabajo turnos extra allí. A veces, el turno de noche es duro para la paciencia. Se sienten solas. El tipo callado de repente alzó la voz, pero mi primo murió allí el año pasado. También tenía cáncer. Miró a sus amigos y luego volvió a mirar a Mai. No solemos estarlo. Mai dijo simplemente, y ella sabía que había visto a demasiada gente en urgencias. Había visto cómo el dolor, el miedo y la impotencia podían convertirse en ira. Como a veces los pacientes más aterradores se asustaban a sí mismos. El anciano que luego se presentaría como el señor Chen se movió con cuidado. La gracia de alguien acostumbrado a disipar intenciones. Te diré lo que dijo. Tomó una de las servilletas del mostrador. Sacó un bolígrafo del bolsillo y empezó a escribir. Este es mi número personal. Chicos, ¿quieren aprender a manejar lo que sienten? Llámenme sin preguntas. Sin juicios. El tipo del teléfono había estado inusualmente callado. Habló con voz baja. Mi padre estuvo en el ejército antes de irse. La mirada del señor Chen se suavizó. Una razón más para llamar. Tenemos toda una comunidad de veteranos, gente que entiende. El ambiente del restaurante se había transformado por completo. La tensión de antes se había disuelto en algo más, algo que parecía esperanza. Los camioneros que habían estado listos para intervenir antes asintieron con aprobación. El cajero detrás del mostrador tenía lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. El tipo alto metió la mano en el bolsillo, el mismo bolsillo que le había causado tanta preocupación antes, y sacó una fotografía arrugada. Se la tendió a Mai con dedos temblorosos. Esa es mi madre. Dijo que antes de que enfermara, ella también era enfermera. Era enfermera, siempre, dijo, con la voz quebrada. Ella siempre decía que ayudar a la gente era la mejor manera de ayudarse a uno mismo. La foto mostraba a una mujer con uniforme médico sonriendo ampliamente a la cámara. Su brazo rodeaba a una versión más joven del hombre alto. Llevaba la misma identificación que Maya ahora. El hombre callado puso la mano en el hombro de su amigo. El del teléfono se secó los ojos rápidamente, intentando disimularlo, y el señor Chen se quedó observándolo todo con la mirada de alguien que ha visto innumerables apariencias duras romperse para revelar el dolor que se esconde bajo el mío. Miró la foto y luego a los 3 jóvenes que hacía apenas unos minutos parecían tan amenazantes. Ahora los veía de otra manera, más allá de las masillas. Y las actitudes hacia los niños asustados y heridos que estaban debajo. Tu madre está a la derecha. Dijo en voz baja. Creo que estaría orgullosa de verte eligiendo un mejor camino ahora mismo. Lo que pasara después sería captado por las cámaras de seguridad y...
Eventualmente se convertiría en parte de una historia mucho más grande. Pero en ese momento, en ese McDonald's a medianoche, se trataba de 6 personas, una enfermera, 3 jóvenes perdidos, un veterano y un cajero descubriendo que, a veces los peores momentos, puede llevar a las conexiones más inesperadas y todo comenzó porque alguien decidió ofrecer ayuda en lugar de odio, comprensión en lugar de juicio. La historia no había terminado en muchos sentidos, apenas comenzaba, pero esa noche en ese restaurante de comida rápida algo cambió, algo que se extendería a la comunidad de maneras que nadie podría haber predicho. La grabación de la cámara de seguridad se volvió viral 3 días después. Alguien en la oficina corporativa de McDonald's lo vio y no podía creer lo que estaba viendo. No fue la confrontación lo que llamó su atención. Habían visto muchas. Fue lo que sucedió después del momento en que el odio se volvió viral. Necesitó sanar. Al principio, el video se difundió lentamente en redes sociales locales. La gente lo compartió con comentarios como "esto es lo que necesitamos más y míralo hasta el final, te devolverá la fe en la humanidad". Luego, un popular sitio web de noticias lo retomó. Y todo explotó. Mai caminaba por el pasillo del hospital durante su turno cuando su teléfono empezó a vibrar. Sus amigos le enviaban constantemente enlaces al video preguntándole, ¿eres tú? Las estaciones de noticias locales llamaban al hospital para intentar contactarla. Incluso su madre, que normalmente solo enviaba mensajes para preguntar por sus nietos, envió un mensaje lleno de emojis de orgullo. Pero Mai no estaba interesada en la fama. En cambio, estaba concentrada en otra cosa durante su descanso. Subió al 4º piso, a la unidad de oncología. Había estado allí todos los días desde esa noche en McDonald's, revisando a un paciente en particular. La madre del chico estaba en la habitación 412 la primera vez que lo visité, trayendo un café decente de la cafetería de abajo. Lo encontró durmiendo en la incómoda silla junto a la cama de su madre, todavía con la sudadera puesta. Su madre estaba despierta, pasándole los dedos por el pelo. Todavía era un niño pequeño. Me contó lo sucedido. Su madre le había susurrado a Mai sobre McDonald's, sobre cómo, en lugar de presentar cargos, ella no pudo terminar la frase. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La popularidad del video tuvo efectos inesperados. El centro juvenil donde Mai era voluntaria vio triplicarse su asistencia. Los jóvenes comenzaron a llegar, preguntando por las clases de boxeo, pero se quedaban para las sesiones de terapia y los grupos de apoyo. El chico tranquilo de esa noche ahora era un habitual que enseñaba a los niños más pequeños cómo vendarse las manos correctamente antes de golpear los sacos de boxeo. El programa del señor Chen, centrado en los veteranos, también recibió atención. Los equipos de noticias vinieron a filmar segmentos sobre su programa juvenil, pero encontraron una noticia aún más importante. Descubrieron que el señor Chen, a pesar de sus propias luchas con el trastorno de estrés postraumático y la falta de vivienda, había estado ayudando discretamente a adolescentes con problemas durante años. La publicidad atrajo donaciones, voluntarios, y lo más importante, más jóvenes que buscaban orientación. El chico que había estado llenando esa noche borró el video original del enfrentamiento, pero comenzó algo nuevo usando las habilidades telefónicas que antes usaba para grabar peleas. Comenzó a documentar historias de éxito en el centro juvenil. El canal de YouTube Street to Strength ganó seguidores que vinieron por los videos de boxeo, pero se quedaron por las conversaciones honestas sobre salud mental, las dificultades familiares y cómo encontrar mejores maneras de lidiar con la ira. Un mes después del incidente, Mai estaba trabajando en otro turno de noche cuando recibió una llamada de la unidad de oncología. La madre del chico alto había empeorado. Cuando Mai subió corriendo las escaleras, lo encontró en el pasillo paseando con aire perdido, pero no estaba solo. El chico tranquilo y el que estaba junto con el señor Chen, habían formado su propio sistema de apoyo. No sé cómo ser fuerte ahora mismo. El chico alto había confesado que su exterior duro había desaparecido por completo.
El señor Chen le puso una mano en el hombro. Ser fuerte no se trata de no sentir dolor, dijo, se trata de dejar que otros te ayuden a sobrellevarlo, lo que podría cambiar más que solo sus vidas. El hospital. La administración notó cómo Mai manejó la situación y le pidieron que ayudara a desarrollar un nuevo programa de capacitación para el personal que trata con jóvenes con problemas. Se asoció con el señor Chen para reunir a trabajadores de la salud y veteranos para crear algo único. Las escuelas locales comenzaron a llegar. Descubrieron que habían visto el video, pero lo más importante, habían visto el cambio en algunos de sus estudiantes que habían comenzado a asistir al centro juvenil. Los maestros querían saber cómo convertir la violencia potencial en sanación, cómo ver más allá de la ira y el dolor. El McDonald's donde todo sucedió se convirtió en un centro comunitario inesperado. El gerente, inspirado por lo que presenció, inició un programa que ofrecía capacitación laboral a los participantes del centro juvenil. El chico tranquilo fue su primera contratación. Resultó que tenía un don para capacitar a los nuevos empleados. Su intensidad natural se transformó en liderazgo, pero quizás el cambio más poderoso fue el que nadie vio venir. Otros jóvenes que habían estado tomando caminos peligrosos vieron el video y se reconocieron en él. Vieron lo cerca que esos 3 chicos habían estado de arruinar sus vidas y como un momento de elegir diferente lo cambió todo. El departamento de policía local, al que se había llamado inicialmente esa noche, también adoptó un enfoque diferente. Comenzaron a trabajar con el centro de veteranos del señor Chen, creando un programa de devoción para jóvenes delincuentes. En lugar de arrestos y antecedentes que los perseguirían para siempre, ofrecieron oportunidades de rehabilitación y crecimiento. 6 semanas después del incidente, durante otro turno de noche en McDonald's, porque sí, mamá seguía parando allí después del trabajo. A veces, al entrar, se encontraba con una sorpresa. Los 3 chicos estaban allí, pero no causaban problemas. Estaban sentados. El señor Chen hablaba con un grupo de adolescentes más jóvenes compartiendo su historia. El chico del teléfono estaba grabando. Pero esta vez era diferente. Esta vez él capturaba la esperanza en lugar del odio. Main pidió su hamburguesa de 1/4 de libra de siempre con pepinillos extra. No pudo evitar sonreír. La cámara de seguridad que lo había capturado toda esa noche seguía parpadeando con su luz roja en la esquina, pero ahora no buscaba problemas, sino que presenciaba la transformación. Un pequeño momento de compasión había creado ondas que aún se extendían, tocando vidas de maneras que nadie podría haber predicho. Y todo comenzó porque alguien eligió ver más allá de la superficie para reconocer el dolor detrás de la ira y ofrecer ayuda en lugar de juzgar en un mundo que a menudo parece dividido por el odio y el miedo. Este incidente en un McDonald's nocturno demostró que a veces el arma más poderosa contra la oscuridad es un simple acto de comprensión. 3 meses después de esa noche en McDonald's, el gimnasio de boxeo del centro juvenil estaba lleno. Los sacos de boxeo se mecían al ritmo de docenas de adolescentes que resolvían sus frustraciones de manera productiva. Entre ellos estaba el chico tranquilo, ahora uno de los entrenadores voluntarios más dedicados del centro. Él se movía de persona a persona, ajustando posturas, demostrando la forma correcta. Canalízalo. Repetía palabras que había aprendido del señor Chen. Tu ira es como un río. Puedes dejar que lo inunde todo o puedes dirigirlo a algún lugar útil. La transformación no solo estaba ocurriendo en el gimnasio al final del pasillo, en una habitación que solía ser un almacén. El tipo del teléfono había montado lo que llamaba el estudio de historias. Aquí, los jóvenes aprendían a usar cámaras y software de edición para contar sus propias historias. Su primer documental sobre esa noche en McDonald's y lo que siguió había ganado la categoría juvenil de un festival de cine local. El truco que les decía a sus estudiantes era encontrar la verdadera historia, no solo lo que la gente hace, sino por qué lo hace. Había aprendido esa lección a las malas. Recordando cómo Cassie publicó un video que habría arruinado vidas en lugar de cambiarlas. Mientras tanto, en el Hospital General de la ciudad, el tipo alto caminaba por pasillos familiares,
pero esta vez no se dirigía a la unidad de oncología. Su madre había fallecido 2 semanas antes, rodeada de su familia, incluyendo a su nueva familia extendida del centro juvenil y el grupo de veteranos. En cambio, caminaba hacia el hospital. Nuevo centro de consejería juvenil. Tras la muerte de su madre, sorprendió a todos al anunciar que quería ser consejero. Su madre siempre decía que yo era bueno hablando con la gente. Me explicó que solo me tomó un tiempo descubrir cómo hacerlo correctamente. El programa al que ingresaba formaba parte de una nueva iniciativa creada después de aquella noche en McDonald's. Unía a jóvenes con problemas con profesionales médicos y consejeros, ayudándolos a comprender el impacto de la violencia desde ambos lados. La historia de Guy, desde casi agredir a una enfermera hasta capacitarse para ayudar a otros, se convirtió en un poderoso ejemplo de cambio. El Sr. Chen tuvo su propia transformación para gestionar la publicidad del incidente de McDonald's, que había llamado la atención sobre el centro de veteranos, y con ella llegó la financiación. Ahora tenía oficinas adecuadas en lugar de un rincón en un refugio y una lista de espera de veteranos que querían ser mentores de jóvenes. ¿Sabes cuál es el verdadero cambio? Le dijo a un periodista que vino a hacer un reportaje de seguimiento. No se trata del nuevo edificio ni de los programas, sino de ver cómo estos jóvenes se dan cuenta de que tienen poder sobre sus propias historias. No están siendo la persona que pensaban. Tenían que ser los cambios los que se propagaron de forma inesperada. El éxito del chico tranquilo con el programa de boxeo inspiró a otros gimnasios a iniciar iniciativas similares. El documental El chico de los teléfonos libró una conversación en toda la ciudad sobre la violencia juvenil y la redención. Los negocios locales, al ver el éxito del programa de capacitación laboral de McDonald's, comenzaron a ofrecer sus propias oportunidades. Pero quizás la transformación más profunda ocurría en los momentos cotidianos, como cuando un chico nuevo llegaba al centro juvenil enojado y a la defensiva, y los 3 chicos compartían su historia. ¿Ves la grabación de la cámara de seguridad? Dicen que la sacan de un teléfono que era nuestro. Hace 3 meses. Déjanos contarte lo que pasó después. Yo trabajaba en el turno de noche en el hospital. Todavía paraba en McDonald's a veces, pero ahora rara vez comía sola. Solía haber alguien del centro juvenil o del grupo de veteranos compartiendo historias, ofreciendo apoyo o simplemente estando presente para alguien que lo necesitaba. Una noche, entró y encontró a los 3 chicos en su puesto habitual, pero algo era diferente. Estaban hablando con otro grupo de adolescentes, unos que le recordaron a Mai como solían estar encapuchados intentando. Mira duro. Sabes que es muy duro. Escuchó al chico alto decir admitiendo que está sufriendo. Pedir ayuda. Ese es el tipo de dureza que realmente cambia las cosas. La transformación no siempre fue fácil. Hubo reveses. Días difíciles. En los que los viejos hábitos intentaron resurgir. El chico tranquilo todavía luchaba con su temperamento. A veces, el chico con el teléfono. De vez en cuando, se sorprendía a sí mismo intentando registrar conflictos en lugar de ayudar a resolverlos. El chico alto tenía días. Cuando el dolor por su madre abrumó su nuevo propósito, pero eso también fue parte de la historia. La historia real, no solo la versión del video viral. El cambio real no es una línea recta de mal a bien, es un viaje de pequeñas decisiones diarias para ser mejor que ayer. El Sr. Chen comenzó a llevar un diario de transformaciones, no solo los grandes momentos que fueron noticia, sino también las victorias silenciosas. La primera vez, el chico silencioso convenció a un niño pequeño de que se calmara de una pelea. El día que el chico del teléfono borró toda su colección de videos de peleas. La mañana en que el chico alto dirigió su primera sesión de terapia. A la gente le encantan los momentos dramáticos. El Sr. Chen escribió las imágenes de la cámara de seguridad. El video viral. Pero la verdadera transformación ocurre en los espacios entre esos momentos. En la decisión diaria de enfrentar el dolor en lugar de transmitirlo. En el coraje de ser vulnerable cuando todo en ti quiere ser duro. El McDonald's donde todo comenzó se convirtió en un punto de referencia.
La gente llegaba tarde por la noche con la esperanza de echar un vistazo al lugar donde se filmó el famoso video. Lo que encontraron fue una comunidad. Los tres chicos a menudo. Allí, junto con el señor Chen, Mai y Mai, listos para compartir su historia con quien necesite escucharla. ¿Quieres conocer el verdadero milagro? Mai diría cuando la gente le preguntara sobre esa noche que no se trata de lo que sucedió en esos pocos minutos capturados en cámara, sino de lo que sucedió después. Es ver a la gente descubrir que son lo suficientemente fuertes como para cambiar sus propias historias. Y esa fue la verdadera transformación, no solo de tres jóvenes enojados, sino de toda una comunidad que aprendió que a veces la respuesta más poderosa a la violencia potencial es comprender que a veces lo más valiente que puedes hacer es ofrecer ayuda a alguien que casi te lastima. A veces, los cambios más grandes comienzan en los momentos más pequeños, como una noche en McDonald's cuando alguien decidió ver más allá de la superficie, al dolor subyacente. Un año después del incidente en McDonald's, la ciudad se veía diferente, no en las formas obvias. Los edificios eran los mismos, las calles seguían sus caminos familiares, pero algo había cambiado en la forma en que las personas interactuaban, en cómo manejaban los conflictos, en cómo se acercaban a los que sufrían. El centro juvenil se había expandido a 3 ubicaciones en la ciudad en una concurrida tarde de martes. El hombre tranquilo se paró frente a un grupo de nuevos miembros. Con voz firme mientras compartía su historia hace un año, pensé que ser fuerte significaba que los demás me tuvieran miedo. Les dijo, ahora sé que la verdadera fuerza consiste en animar a los demás. Detrás de él, la pared estaba cubierta de fotos, historias de éxito del año pasado, niños que llegaron enojados y se fueron con un propósito, familias reunidas, vidas redirigidas. En el centro estaba la famosa imagen de la cámara de seguridad de esa noche en McDonald's, ahora un símbolo de cómo un momento de violencia potencial se convirtió en un movimiento de cambio. El hombre del teléfono había convertido su canal de YouTube Calles Tos Trens en algo más grande de lo que nadie esperaba. Sus documentales sobre la transformación juvenil habían llamado la atención de un importante servicio de streaming. Ahora estaba trabajando en una serie sobre historias similares en todo el país. Cada ciudad tiene su momento McDonald's. Explicó a su equipo de filmación esos puntos de inflexión en los que alguien elige la comprensión sobre la ira. Solo necesitamos capturarlos, compartirlos, mostrarles a las personas que es posible. En el hospital, el programa de intervención juvenil de mí se había convertido en un modelo para otros centros de salud. Ella todavía trabajaba en sus turnos de noche en urgencias, pero ahora también capacitaba a otras enfermeras en lo que ella llamaba confrontación compasiva, como ver más allá. Comportamiento agresivo ante el dolor que lo causaba. Una noche, una adolescente entró a urgencias hostil y combativa en lugar de llamar a seguridad. Mai reconoció las señales que había visto hace un año. ¿Sabes? Le contó a la chica que conocía a alguien como él, que quería saber qué había pasado. El chico alto había terminado su primer semestre de orientación. Guardaba la placa de enfermera de su madre en la cartera junto a su credencial de estudiante. A veces, durante los días difíciles de estudio o cuando los casos le afectaban demasiado, la sacaba y recordaba por qué había elegido este camino. Su historia se convirtió en parte de la orientación del hospital para el nuevo personal. No solo tratamos lesiones o enfermedades. Les decía que tratamos a personas que sufren de maneras que no aparecen en los historiales médicos. El centro de veteranos del Sr. Chen se había convertido en un centro para un nuevo tipo de sanación comunitaria. Veteranos que encuentran propósito en la mentoría de jóvenes. Jóvenes que aprenden disciplina y respeto de quienes habían servido. Las paredes del centro estaban llenas de historias de antes y después, no solo de los 3 chicos de McDonald's, sino de docenas de otros que encontraron su camino hasta allí. ¿Sabes lo que me enseñaron los militares? El señor Chen les decía a los recién llegados, la unidad más fuerte no es la que tiene los soldados más duros, sino la que todos se cuidan entre sí. El McDonald's donde todo comenzó tuvo su propia transformación.
El gerente lo convirtió en algo más que un restaurante de comida rápida después de la medianoche, cuando el croupier habitual. Se redujo su tamaño y se convirtió en un centro comunitario no oficial. Mesas llenas de gente compartiendo historias, ofreciendo apoyo, encontrando conexión. Lo llamaban mentoría de medianoche, un lugar donde cualquiera que tuviera dificultades podía encontrar a alguien que hubiera estado allí, alguien que comprendiera. Los tres chicos solían estar allí junto con el señor Chen y Mai, cuando ella no estaba de turno. Un año después del incidente, celebraron no el video viral ni la publicidad que le siguió, sino las victorias más silenciosas. El chico que eligió la terapia en lugar de un conflicto, el padre que encontró apoyo en lugar de juicio, el adolescente que convirtió su ira en arte, el chico tranquilo trajo a algunos de sus estudiantes de boxeo. El chico con el teléfono estrenó un corto documental sobre el año del cambio. El chico alto compartió noticias sobre una subvención que percibió para expandir el programa juvenil del hospital. El señor Chen lo observó todo con silencioso orgullo, su diario de transformaciones ahora lleno de cientos de historias. Mai estaba en el mismo lugar donde se enfrentó a tres jóvenes enojados hace un año. A veces la gente me pregunta si tenía miedo esa noche. Le dijo a la multitud reunida que la verdad es que sí, pero yo estaba más asustado de lo que pasaría si no intentaba entender, si no extendía la mano. La cámara de seguridad que capturó el incidente original seguía allí. Su luz roja parpadeaba constantemente, pero ahora vigilaba una escena diferente. La gente conectaba, la sanación crecía. La multitud nocturna en McDonald's había pasado de ser alborotadores potenciales a constructores de comunidad. ¿Quieres saber el verdadero efecto dominó? El hombre alto preguntó durante su discurso. No se trata solo de nosotros tres cambiando. Se trata de todos los que vieron nuestra historia y se dieron cuenta de que tenían una opción. Todos los que decidieron ser mejores, no amargados. El hombre callado asintió. Se trata del chico que vino al gimnasio de boxeo la semana pasada. Enojado como yo solía estar, pero en lugar de golpear a la gente, está aprendiendo a luchar por algo mejor. El hombre con el teléfono añadido. Y se trata de todas las historias que aún no hemos capturado. Todos los momentos en los que alguien elige la esperanza sobre el odio. La comprensión sobre la ira mientras la celebración terminaba. Dawn Mai miró a su alrededor, a lo que un momento de compasión había creado. Los jóvenes boxeadores hablaban con veteranos sobre la disciplina. Exalborotadores que asesoraban a niños les recordaban a su juventud. Líderes comunitarios discutían nuevos programas, nuevas formas de llegar a quienes necesitaban ayuda. ¿Sabes qué es asombroso?, dijo el señor Chen, de pie junto a ella. Nada de esto habría sucedido si hubieras elegido el miedo esa noche. Si simplemente hubieras llamado a la policía, presentar cargos, dejar que el sistema se encargara. Quizás sonrió al ver a los tres tipos que una vez la amenazaron. Ahora ayudaban a limpiar, se aseguraban de que todos tuvieran suficiente comida, siendo los líderes que nunca supieron que podían ser. A veces, dijo, los cambios más grandes comienzan con las decisiones más pequeñas. A veces, solo se necesita una persona dispuesta a ver más allá de la superficie para ofrecer comprensión en lugar de juicio. El letrero de McDonald's aún brillaba en la noche, pero ahora marcaba más que un simple lugar para comprar comida. Se había convertido en un símbolo de esperanza. Un símbolo de cómo un momento de violencia potencial se había transformado en un movimiento de sanación. Y en algún lugar de la ciudad, otra cámara de seguridad grababa otro momento de elección, otra oportunidad de cambio, otra oportunidad para que alguien elija la comprensión sobre la ira, la conexión sobre el conflicto, la esperanza sobre el odio. El efecto dominó continuó, una historia a la vez.